Carta a los Efesios, capítulo 4, verso 26 a 32. Carta a los Efesios, en su capítulo 4, verso 26 a 32. Aleluya. Dice la palabra del Señor, 4, 26 a 32. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Señor bendito, en esta hora pongo mi vida en tus manos y te pido que por medio de tu Espíritu Santo me guíes en esta enseñanza, que sean tus palabras en mi mente y en mi corazón y sean de edificación para tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede tomar su lugar. Voy a compartir el tema: estas cosas dan lugar al diablo. Estas cosas son las que dan lugar al diablo. Pablo escribe a la iglesia de Éfeso enseñando cómo vivir una vida transformada en Cristo. En medio de sus exhortaciones, ¿verdad?, advierte algo serio. El creyente puede abrir puertas al enemigo. Es decir, con nuestra actitud, con lo que hacemos, se pueden abrir puertas. Y pues, la recomendación, ¿verdad?, es en el versículo 27, la frase, ¿verdad?, ni deis lugar al diablo. Esto implica que hay actitudes y prácticas que le ceden terreno al enemigo o que le abren puertas. Y aclaro, no significa que solamente estas cosas, ¿verdad?, que menciona el apóstol Pablo en estos versículos sean las que abran puertas en el lugar. Hay muchas más. Estas son unas, ¿verdad?, de las cuales abren puertas. Cuando nosotros leemos, ¿verdad?, igual el apóstol Pablo hablando, ¿verdad?, de los Gálatas, cuando dice las obras de la carne, él dice, bueno, y manifiestas son las obras de la carne, y empieza a dar una lista, y al final dice, y cosas semejantes a esas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay gente que solamente busca la manera de pecar, ¿no? Es decir, quiere autorización para pecar, y no debe ser así, sino que esto es información que nosotros debemos de tomar como base, pero no como una lista, ¿verdad?, completa, sino que únicamente como una base para que nosotros sepamos que estas cosas son las que abren puertas al enemigo, pero también cosas semejantes a estas. El enojo no controlado
el enojo no controlado. Por eso dice, airaos, pero no pequéis y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué está diciendo? Que de repente sí nos vamos a enojar, que de repente nos podemos enojar, pero dice que no caiga el sol sobre vuestro enojo. Pero ¿de qué manera, verdad? El sol, ¿verdad?, está, bueno, ahorita está no alto, pero ¿cómo el sol va a caer sobre mi enojo? Bueno, es decir, que no se oculte el sol, que no entre la noche. Sí, porque de repente me va a poner a meditar y bueno, si nunca cae el sol de donde estaba. Es decir, que no entre la noche, que no se vaya a dormir peleando, pues. No se vaya a dormir enojado, ¿verdad?, peleando, sino que antes de que usted se vaya a la cama, se reconcilie. Y esto, si se da cuenta, este versículo está enfocado a los conflictos internos dentro del hogar. O sea, no está hablando al exterior, sino los problemas dentro del hogar. Padres con hijos, esposa con esposo, hermano con hermano, ¿no?, dentro del hogar. ¿Por qué, verdad? Bueno, antes de que se vaya uno a dormir, pues hay que hacer las paces. Entonces, dice, airaos, pero no pequéis. Entonces, quiere decir que si usted hay un momento que se enoja, hay un momento que se altera, de cierta manera no se puede evitar. Nos hacen enojar y reaccionamos. Recuerden que todavía vivimos en un cuerpo de carne y sangre y podemos reaccionar, pero al momento, dice, debemos nosotros de reflexionar, decir, bueno, no está bien, ¿verdad?, lo que hice, no está bien cómo contesté, no está bien, ¿verdad?, cómo me comporté, y ¿sabe qué? Disculpa, ¿verdad?, no lo hice intencionalmente, una reacción, pero sin querer queriendo, y pedir disculpas. Entonces, eso es lo que significa, ¿verdad?, este pasaje. De tal manera que podemos nosotros decir que el enojo en sí no es pecado, pero mal manejado sí lo es. El problema es cuando se prolonga, es decir, que empezamos a pelear y entablamos una batalla, ¿no? Empezamos a pelear dentro del hogar o dentro del trabajo o donde sea. Empezamos a pelear más que nada dentro del matrimonio y una batalla, ¿verdad?, donde nadie cede, donde ambas personas se mantienen firmes en la pelea, y eso es que es pecado. Entonces, un enojo prolongado significa que no se reconciliaron antes de que terminara el día. Y cuando un enojo se prolonga, pasa al siguiente día, pasa a la siguiente semana, esto va creando raíces y se provoca, ¿verdad?, un resentimiento. El peligro que el enojo acumulado abre la puerta a una amargura. De repente vemos que las personas todo les puede, todo, ¿verdad?, contestan mal y no se les puede preguntar nada. Entonces ya va creando una amargura dentro de sí. Puede también llegar a provocar un odio. Empieza, ¿verdad?, a odiar a las personas, a odiarse dentro de sí. Y también esto, ¿verdad?, puede llevar a una división. Una palabra, ¿verdad?, una división dentro de un matrimonio, ¿qué significa? Separación, ¿verdad?, divorcio. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Resolver los conflictos rápido.
y no alimentar las emociones negativas. Entonces, el enojo sin control es una puerta abierta que el diablo la va a aprovechar. Se recuerde que el enemigo anda alrededor nuestro como león rugiente buscando a quien devorar. Si nosotros le abrimos una puerta, el enemigo la va a aprovechar al máximo. Mayormente cuando nosotros, ¿verdad?, ya formamos parte del ejército de Dios, mayormente cuando nosotros, ¿verdad?, ya nos escapamos de las garras del diablo, vamos camino a la patria celestial, y si le hemos presentado batalla, entonces el diablo va a estar a la acecha. Y cualquier portillo, cualquier puerta que se deje abierta y que se le abra, va a aprovecharla al máximo. El apóstol Pablo recomienda, ¿verdad?, en el versículo 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces vemos que la deshonestidad también abre la puerta al enemigo, da lugar al diablo. ¿Por qué? Porque el hurto, ¿verdad?, es una manera de robo con engaño, es una deshonestidad. Entonces, una persona que hurta no es íntegro, sino que es deshonesto. Y vemos que ese pasaje no solo habla de robar, sino de toda forma de engaño, toda forma de corrupción, toda falta de integridad. Porque a lo mejor alguien dice, bueno, es que yo no he salido con un arma, ¿verdad?, a asaltar. No he ido a robar, sí, pero cuando nosotros hurtamos es un robo con engaño, y delante de Dios es un pecado. Entonces el peligro es que la deshonestidad endurece el corazón, destruye, ¿verdad?, el buen testimonio y da ventajas al enemigo. Entonces, una persona que es deshonesta, que se dedica al fraude, que se dedica al hurto, que se dedica al robo con engaño, en automático ya abrió puertas al enemigo, ya le dio lugar al diablo, y el diablo va a aprovechar esa oportunidad. ¿Qué se debe de hacer? Vivir en integridad, trabajar honestamente y, como dice, ¿verdad?, compartir con otros. Dice, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. De tal manera que podemos nosotros decir que la falta de integridad en una persona abre espacio para que el enemigo gane terreno. Sigue diciendo, ¿verdad?, en el versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Las palabras corrompidas, palabras malas, son palabras que dañan, son palabras que destruyen. Y toda esta lista que da el apóstol Pablo dice, por eso ninguna, quiere decir que con una sola de estas palabras da lugar al diablo. O sea, le cede terreno, o si prefiere, ¿verdad?, le abre puertas. Más que nada nosotros, ¿verdad?, en guerra espiritual acostumbramos a la palabra de abrir puertas, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque de repente hay personas que dicen, mire, ¿cómo es posible si yo, ¿verdad?, duermo con puertas cerradas bajo llave? ¿Y cómo es que entra el enemigo? No, es puerta espiritual, ¿no? Son puertas espirituales
en las cuales el enemigo entra y destruye. Nosotros en ocasiones estamos luchando con algo, estamos batallando con algo, y por más que oramos, por más que oramos, no logramos ver un beneficio. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Evitar las palabras corrompidas, cuidar de nuestra manera de hablar, cuidar lo que nosotros vamos a hablar y evitar al máximo. Primero, dicen los chismes, para que nosotros sepamos de qué manera nosotros debemos evitar al máximo, ¿verdad?, los chismes, que principalmente hay cosas, ¿verdad?, que son falsas, y aunque fuesen, ¿verdad?, verdaderas, no nos competen, al menos que usted trabaja en un medio informativo, ¿verdad?, trabaja en algún periódico. Entonces, de ir a lo contrario, pues no le pagan, ¿verdad?, a uno por eso. Evitarlo al máximo, es decir, hablar mal de algo o levantar un falso testimonio. Hay ocasiones en que nosotros, ¿verdad?, oímos cosas y a veces no las oímos bien, como pasa en los anuncios, ¿verdad?, en la tele, evitando propagar los chismes, ¿verdad?, porque a veces nosotros no escuchamos bien. A lo mejor una palabra es parecida, pues están hablando de otra persona y nosotros creemos que están hablando de algo y vamos y comunicamos el mensaje. La persona que lo recibe le añade también, le pone de su cosecha y luego va y lo comparte y se va propagando. Entonces, y si nosotros tomamos en cuenta que si lo compartimos con personas que también les encanta el chisme, se va a ir multiplicando en todos sentidos. Si nos encontramos con alguien que sea maduro en la fe, pues simplemente, ¿verdad?, le voy a decir, mire, no le dé lugar al diablo. Lo que usted anda haciendo no es correcto delante de Dios y el diablo se lo va a agradecer pagándole más. Si nos encontramos con alguien que le encanta, ¿verdad?, entonces al contrario le va a seguir preguntando, no se va a quedar con la información que reciba, sino que le va a seguir preguntando más y más. ¿Para qué? Para complementar. Entonces, eso da lugar al diablo en la persona que lo propaga, no de quien levanta, sino que la que propaga. Porque está diciendo, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Entonces, quien le abre puertas al diablo, quien le da lugar al diablo es la persona que de su boca sale palabras corrompidas. También, ¿verdad?, una crítica destructiva. Nosotros, ¿verdad?, podemos a veces opinar de algo, pero tenemos la opción de que nuestra crítica sea constructiva o sea destructiva. Entonces, supongamos que alguien, ¿verdad?, ahorita vienen el tipo curso, alguien que entra con cierta emoción, con cierta alegría, ¿verdad?, que diga, mire, tengo deseo, ¿verdad?, en estas, y voy a salir, ¿verdad?, de la escuela y quiero ingresar a tal preparatorio o a tal universidad, ¿verdad? Y nosotros le digamos a la persona, pues qué bueno, es excelente noticia, qué bueno, qué decisión tan perfecta, ¿verdad?
Y qué bueno que tomaste esa decisión. Y pues no pierdas tiempo, ¿verdad? En el Face, dedícate a estudiar, dedícate a investigar para que el examen sea fácil. Crítica, ¿verdad? Constructiva, edificativa. Pero una crítica destructiva, ¿cuál puede ser, verdad? No, ¿para qué vas a ir, verdad? Te van a tomar. Y vas a pasar, ¿verdad? ¿Para qué vas a perder tu tiempo? Entonces, puede llegar a ser una crítica destructiva. No mire tantas personas que han estudiado y mire, hay una de taxista, ¿no? Hay una de choferes en las empresas, no ejercen la carrera, ¿para qué va a estudiar? Esa es una crítica destructiva. Por ejemplo, ahora no me estoy refiriendo a las críticas destructivas dentro del cristianismo, ¿verdad? Dentro del pueblo de Dios, sino de una crítica de manera general. Entonces, nosotros tenemos en nuestros labios, ¿verdad?, el poder evitar, ¿verdad?, propagar las malas noticias, evitar propagar, ¿verdad?, los chismes, mayormente cuando son inventados para esta calumnia. Ahora, si Dios nos da a nosotros, una revelación y tenemos que dar una palabra, bueno, pues hay que cumplir. Hay que cumplir en entregar el mensaje íntegro, sin quitarle ni ponerle. Es decir, bueno, recibí una palabra y escuché, y estoy seguro, ¿verdad?, que sí fue Dios quien me habló. Entonces yo le voy a comunicar el mensaje a la persona. Bueno, ¿sabe qué? Dios me dijo esto y se lo paso íntegro, sin quitarle ni ponerle. Y por cierto, ¿verdad?, el mensaje del Salmos, ¿verdad?, es que Dios está con usted, y aunque no, ¿verdad?, de manera visible, Dios está a cargo de su asunto, que no se preocupe, ¿verdad? Dios es su proveedor. Es que esa es podemos decir, el mensaje, ¿verdad?, que Dios les ha dado, que Dios es su proveedor. Así es que ánimo. Seguimos. También dentro de las palabras corrompidas es la mentira. Esto, ¿verdad?, no debería ser dentro del pueblo cristiano. O sea, la mentira abre puertas al por mayor, ¿no? Diríamos portones. Entonces, dice, ¿verdad?, la palabra del Señor, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Es decir, que nosotros tenemos que ser específicos, o es sí o es no, pero evitar al máximo, ¿verdad?, que nosotros digamos cosas que no son ciertas. De que alguien diga, sí, fíjese que yo lo vivo, a mí me consta. Es evitar al máximo. ¿Por qué? Porque el padre de la mentira es el diablo. Entonces, si nosotros mentimos, en automático estamos renunciando a ser hijos de Dios y estamos aceptando ser hijos del diablo. ¿Es por qué? Por propagar la mentira, o hablar mentira, o hablar con engaños. De igual manera, las ofensas, que nosotros podamos ofender a alguien, abre puertas al enemigo. Y hay gente que ha perdido la vida por ofender. Ya sea que pierda la vida de manera directa, ¿verdad?, un enfrentamiento, que la gente saque armas y se mate, o de igual manera bajo el agua, es decir, por brujería. Entonces la gente se ofende, se discute, pelea, y pues no, en el campo físico, ¿verdad?, no pasa nada, pero luego se va, ¿verdad?, bajo el agua y se empieza, ¿verdad?, a tirar a la gente y terminan, ¿verdad?, terminan matándose, pero de igual manera terminan en el infierno, ¿no? Porque tanto el que recurre, ¿verdad?, al espiritismo, de igual manera su alma queda
diablo, ¿verdad?, es el que gana ventaja y se lo lleva. Entonces, el peligro de las palabras contaminan el ambiente espiritual, lastiman, ¿verdad?, las relaciones y apagan el mover de Dios. Es mejor que nosotros hablemos para edificar y no para destruir, bendecir en lugar de maldecir. Ya que una boca sin control puede ser un instrumento en las manos del enemigo. Y el enemigo va a aprovechar esa oportunidad que se le abre. Así que nosotros tengamos gran cuidado en lo que hablemos, en lo que nosotros propaguemos. Es mejor que si algo, ¿verdad?, usted va a platicar, platica de la Biblia, platica de la grandeza de Dios. Veía yo un meme, ¿verdad?, en el Face, y le pregunta, ¿verdad?, alguien se acerca y le dice: mire, puede darme la hora, ¿no? Saca el celular, ¿verdad?, y le dice, si abrió la Biblia, ¿verdad?, dice en Juan 3:16, de tal manera Dios amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna, ¿verdad? Y le dice: Dios le ama, y luego le dice: son las 6:30. Entonces, aprovechar nosotros al máximo. Que si alguien, ¿verdad?, nos dice: ¿verdad?, ¿cómo está? De pie, ¿verdad?, bendecido, en guerra, ¿verdad?, de frente, y pie de guerra, esperar el momento, ¿verdad?, que Cristo venga por nosotros. Entonces, que nosotros busquemos la manera, ¿verdad?, de que si vamos a propagar, propague la palabra del Señor, propague los testimonios, ¿verdad? Si usted no ha recibido un milagro en su vida, propague, ¿verdad?, los milagros de los demás hermanos. Oye, ¿y cómo le va a la iglesia, verdad? Pues cada día, ¿verdad?, vemos la mano de Dios, cada día vemos que Dios está con nosotros, no nos abandona, nos habla, ¿verdad?, en sueños, nos habla a través de profecías, nos habla a través de la palabra. O sea, que nosotros testifiquemos la grandeza de Dios. Y créanme que cuando usted testifique de la palabra, las personas que se dedican, ¿verdad?, a la comunicación, cuando usted le responda con la Biblia, ya no le van a volver a preguntar. Pero si usted le da información, ¿verdad?, de chismes, de críticas, hasta le van a ir a buscar a su casa para platicar. Seguimos. Un corazón, ¿verdad?, lleno de pecado. ¿Qué dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, que nosotros quitemos de nuestra vida? Verso 21: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda maleza. Entonces, ¿por qué? Porque un corazón lleno de pecado tiene todas estas cosas dentro y es necesario sacarlo. Esta lista, ¿verdad?, es muy peligrosa. Tratar, ¿verdad?, con una persona amargada es muy difícil. Usted trate de convivir, trate de dialogar con una persona que vive amargada, todo le puede. Si una persona que está amargada, todo le puede. O sea, todo está mal, nada le parece bien, nada le gusta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la persona está amargada. Entonces tiene una raíz de amargura.
Entonces dice el apóstol Pablo: quítese de vosotros, saque toda amargura, todo lo que está dentro del corazón, sacarlo, todo el enojo. Y aquí no es lo mismo, ¿verdad?, de que alguien se enoja espontáneamente. No está hablando del mismo enojo, ¿verdad?, del versículo 26, el 25 y 26. No, aquí está hablando de la persona que vive enojada, no que se enojó, ¿verdad? No que porque me hicieron algo, me molesté y al rato digo, ya se olvidó, como los niños. No, aquí habla de las personas que ya viven enojadas, no que se enojó. O sea, no es que se enojó, que dice Pablo: no te enojes, ¿verdad? Y reconcíliate antes de que anochezca, antes de que te vayas a dormir, ¿verdad? Reconcíliate y no le des lugar al diablo. Aquí el enojo es el enojo permanente, que la persona ya vive enojada de por vida. O sea, ya está enojada, pero no es un enojo parcial, sino que el enojo ya ha hecho raíces. Entonces dice que hay que sacar ese enojo, hay que sacarlo fuera, de tal manera que la persona no debe de vivir enojada. Lo mismo, toda ira que esté dentro de la persona, que la persona sea airada de por sí, debe de sacarlo de su corazón para poder vivir para Cristo. Y aquí hay algo también, dice: toda gritería. Cuando nosotros ya no platicamos, sino peleamos a grito, es decir, que ya no dialoga las personas, ya no se dialoga, sino se grita. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Saquen eso del corazón, saquen toda esa basura. Entonces ya he hecho raíces y eso hay que sacar del corazón, de tal manera que nosotros debemos, ¿verdad?, de dialogar. Entonces, si nosotros ya caímos en un extremo de tratar, ¿verdad?, los asuntos a gritos, quiere decir que algo no está bien en nuestra vida, que el diablo ya gana ventaja. Otra, ¿verdad?, es la maldicencia, que para todo, que nosotros empezamos a echar las maldiciones por todos lados, eso no está bien delante de Dios. Pues nosotros no tenemos, ¿verdad?, por qué andar maldiciendo a nadie, sino que por el contrario es bendecir. Y también dice toda malicia. O sea, hay personas, ¿verdad?, que son malas, no es que se porten mal, no, son malas en su naturaleza. Así como dice que Dios es amor, entonces de igual manera hay personas que son malas en sí mismas. Todo lo que hacen es maldad, todo se dedican al mal. Porque dice el apóstol Pablo que debe de sacarse. Antes de que una persona venga a Cristo, puede tener todas estas cualidades, pero al venir a Cristo nos transformamos en una nueva criatura. Entonces, la vida vieja dice que queda en el olvido, queda en el pasado. Todo lo que uno fue en el mundo se queda en el mundo. Y nosotros venimos a Cristo transformados en una nueva criatura, una nueva vida, de tal manera que se debe de sacar de lo profundo del corazón, aunque esté arraigado, toda amargura, enojo, ira, gritería, pleitos, maldicencias, maldad, toda clase de basura que el diablo haya sembrado. Entonces, el peligro en esas actitudes es que entristecen al Espíritu Santo. Cuando alguien hace estas cosas,
dice que se entristece el Espíritu Santo y el Espíritu Santo sale del corazón de la persona. Cuando nosotros venimos a Cristo, doblamos nuestras rodillas, abrimos nuestro corazón y el Espíritu Santo entró para vivir de manera permanente en nosotros. Pero si practicamos cualquiera de esas actitudes, el Espíritu Santo sale y la casa queda vacía. Y los demonios que andan alrededor, que andan en lugares secos buscando reposo y no lo encuentran, dice el Señor, que piensan: volveré a mi casa de donde salí, y cuando regresan y la encuentran vacía, porque como se comete pecado, o cuando se comete pecado, el Espíritu Santo se entristece y sale del corazón de la persona. Cuando los demonios regresan, encuentran que la casa está vacía, el Espíritu Santo ya no está en el corazón de la persona. Por lo tanto, la casa está vacía, no tiene dueño, y entonces va y se trae a otros 7 demonios superiores en maldad y regresan y hacen fiesta. Toman de nueva cuenta el control de la vida de la persona y sus problemas se multiplican por 7. Entonces, todas estas actitudes rompen la comunión con Dios. Y todas estas actitudes son las que dan lugar al diablo. Así que nosotros tenemos que examinar nuestro corazón y dejar de hacer lo que no agrada a Dios. Porque no se puede tener al Espíritu Santo gobernando en una vida donde se practica el pecado. La solución, dice el apóstol Pablo, entonces es quitar de nosotros todas estas cosas, y dice en el verso 32: antes ser enemigos unos con otros. Entonces tenemos esa solución, tenemos esa alternativa de parte de Dios en ser buenas personas. Y nosotros podemos decir que lo que le cierra la puerta al diablo es que nosotros seamos buenos unos con otros. Por eso dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Contra estas cosas o tales cosas no hay ley. Si usted hace el bien y practica el bien, no hay ley que se lo prohíba. Por el contrario, esto le cierra las puertas al diablo. Entonces, la bondad es una actitud que le cierra puertas al enemigo. Que usted sea bueno, ¿verdad?, con todas las personas. Oiga, pero es que me han defraudado, ¿no? Sí, pero lo que hacemos es no volver a confiar en una persona, ¿verdad?, que ya nos quedó mal. Entonces, en alguien que se porta mal o que nos ha tratado mal, pues no podemos volver a confiar. Pero nuestra actitud, ¿verdad?, no debe de cambiar. Nosotros tenemos que ser bondadosos, siempre. No dejarnos vencer por el enemigo, y no porque alguien nos haya ofendido, nos haya tratado mal, nosotros cambiemos de actitud y ahora empecemos, ¿verdad?, a buscar quién nos las pague, no nos las deuda. Entonces nosotros tenemos que practicar la bondad, ¿verdad?, y ser misericordioso. Entonces, cuando una persona no tiene el derecho para pedir, entonces se le llama misericordia. Por eso fue que dijo
Bartimeo, Señor, ten misericordia. Entonces nosotros tenemos que ser misericordiosos y también, ¿verdad?, ser perdonadores. Nosotros tenemos que perdonarnos. Y si nosotros hemos ofendido, de igual manera, pedir perdón. ¿Sí? Pedir perdón a quienes hayamos ofendido, y si alguien nos pide perdón, de igual manera, ¿verdad?, perdonar. Aunque en el entendido que nosotros como creyentes ya perdonamos todo, ya todo quedó en el olvido. Si alguien viene por ahí, ¿verdad?, perdido, y mire que es que le ofendí, pues ahora sí que traerán a memoria, ¿verdad?, algo del pasado, pero que ya está perdonado. O sea, no tener, ¿verdad?, ningún resentimiento, no tener guardado nada en nuestro corazón, sino que tener todo en un olvido. El poder del perdón sana el corazón, ¿verdad?, del que pide perdón y del que perdona. Rompe, ¿verdad?, cadenas espirituales que unen, ¿verdad?, un pasado, y son las que cierran puertas al enemigo. Cuando hemos estado ministrando la liberación, hemos comprobado que cuando alguien no ha perdonado, el demonio, ¿verdad?, no sale de la persona. O sea, si alguien tiene odio en su corazón, el demonio no sale, ¿no? Para que el demonio salga de una persona, la persona tiene que perdonar. Y en el momento que perdona, se cierra la puerta y el enemigo ya no puede seguir dentro del cuerpo de la persona. Por favor, Cristo nos perdonó todos nuestros pecados. Concluyo con esto. El diablo no entra donde la puerta esté cerrada. Y no puerta física, ¿eh? No hablo de una puerta física, puerta espiritual. Entonces, si nosotros mantenemos las puertas espirituales cerradas, el diablo no entra. Podrán lanzar sus ataques desde afuera, podrán andar alrededor, pero no entra. Entonces, si se comete un pecado, se abre una puerta, y eso es dar lugar al diablo. Entonces, si la puerta de nuestro corazón está cerrada, no puede entrar. Entonces, nosotros decidimos si le damos lugar o no. Tenemos ese poder y esa autoridad de parte de Dios. Y para ello nosotros tenemos que autoanalizarnos y preguntarnos si no tenemos enojos sin resolver, si no tenemos pecados ocultos, si no hemos dicho palabras malas, y si no tenemos nada de que arrepentirnos. Tenemos que autoanalizarnos y mirar en nuestro corazón si no hay ninguna puerta abierta por la cual el enemigo haya entrado. Y si encontramos alguna puerta que está abierta, nosotros tenemos que cerrar esa puerta. De lo contrario, no vamos a poder ganarle la guerra al enemigo. Póngase de pie y medite usted en su corazón cómo ha estado viviendo. Autoanalícese, vea si no ha abierto alguna puerta o algún portillo. A veces, aunque sea un portillo mismo, el enemigo lo aprovecha para entrar. Padre, te doy gracias por esta palabra, ya que nos enseña, Señor, que con nuestras actitudes podemos dar lugar a ti. Cuando nos enojamos, Señor, tu palabra dice que debemos de reconciliarnos en el mismo día, para que el enemigo no gane ventaja y no eche raíces
en nuestro corazón. Gracias, Señor, por esta palabra. Y te pido, Padre, que quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Te pido, Señor Santo y bendito, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, esa palabra sea profunda en nuestro corazón y cambie, Señor, nuestra manera de vivir, nuestros pensamientos, y pueda limpiar, Padre, desde lo más profundo de nuestro ser. De tal manera, Señor, que el enemigo no gane ventaja en nuestras vidas. En el nombre santo de Cristo Jesús, Padre amado, vengo en esta hora, Señor.